Gracias por sintonizarnos. Estás en tu estación preferida. Libertad Radio, tu casa de bendición. De bendición. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Muy buen día. Dios me les siga bendiciendo. Y digo me les siga bendiciendo porque creo que Dios nos bendice en todo momento. Amén. Él siempre nos bendice. Él siempre está, Él tiene el cuidado de nosotros. En todo momento, en toda situación, Él siempre está con nosotros. Oh Padre amado, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres quien me sostiene. Tú eres el que hace de mí lo que soy hasta el día de hoy. Gracias, Padre amado, porque nada ocurre sin que tú lo permitas. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios Todopoderoso. Quiero en esta mañana
compartirles algo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Si quiero buscar algo, permítanme un momento. Quería compartir algo y me entra la publicidad. Dios ha sido bueno. Esta canción que estuvimos escuchando de fondo, un largo viaje, o un viaje largo. Habla mucho de mí, me recuerda. Sí, fue un viaje largo. Esa luz llegó a mis ojos y yo lo dudaba. Sí, muchos valles los que crucé. Estuve en valles terribles, estuve en valles de muerte, estuve en valles de desesperación, no conociendo a Dios. Aunque si dentro de mí había algo que era un temor a Dios. Sabía que en algún lugar existía Dios, que Él estaba, que no era ese crucifijo que me enseñaba mi mamá de metal que tenía en la pared ahí, en el respaldo de su cama. Tenía como un óvalo de madera y ahí había un Cristo de metal pegado. Y mi mamá nos enseñaba a rezarle a ese Cristo. No digan malas palabras porque vea que Cristo te ve. No se porte mal porque vea que ahí está el Señor que te ve. Y ese temor entró en mí desde niña. Entró dentro de mí. De que sí existía un Dios. Pero cuando era pequeñita yo pensé que ese era Dios. Y muchas veces le llevé comida porque era flaco. Y yo me acuerdo que me daba lástima y yo decía, ¿por qué no bajas de esa cruz y comes si eres Dios? Y yo le llevaba leche, un pedacito de pan. Y yo me recuerdo, yo le decía, bájate de esa cruz, si eres Dios, si tienes todo el poder, ¿por qué no bajas y comes? Pero era una niña pequeñita. Poco a poco fui creciendo y viendo que eso era simplemente una figura de metal que no tenía poder, lo podíamos tirar en el suelo, tal vez no se rompía porque era de metal, pero no hacía nada. Dentro de mí sabía que había un Dios, en algún lado existía un Dios que haría justicia, un Dios que ayudaba a los pobres, a los huérfanos, un Dios que era amor. Y bueno, yo no les voy a compartir todo el testimonio, es una parte de cosas que han pasado en mi vida, que parece que a veces digo, Señor, me parece que no tengo 63 años, me parece que tengo como 200 años, por todas las cosas que han pasado en mi vida. Somos 8 en familia, 6 hijas, papá y mamá. Más una hija que había afuera. Mi papá la tuvo antes de conocer a mi mamá. Tiene varios años más que yo. Después conoció a mi papá, mi mamá se casó y nacimos nosotras 6 hijas. Yo la mayor. Amaba a mi papá con todo mi corazón porque él era especial conmigo. Amaba a mi mamá, pero no entendía por qué mi mamá siempre me rechazaba, me trataba mal, me ofendía, me hería. Y yo era la mayor y yo tenía que enseñarle a mis hermanas. Yo tenía que hacer lo que mi mamá decía. Esta semana voy a salir con 2 y usted se queda porque es la mayor cuidando a las demás. Esta semana voy a llevarme a las otras porque usted, más adelante, porque usted es la mayor, usted se tiene que quedar cuidándolas. Y siempre era yo. Hoy por hoy no le doy la culpa a mi mamá.
Ella en fondo tenía la razón. No iba a dejar a la más pequeña cuidando a las demás, tenía que dejar a la más grande y esa era yo. ¿Qué pasaba algo? La más grande era la que tenía la culpa, la más grande era la que tenía que tomar ese rol que se podría decir como mamá. Sin tener hijas, yo era la mamá de mis hermanas, porque siempre era la mayor y tenía que cuidarlas y tenía que hacer, y usted barre, usted limpia, usted hace, usted aquí, usted allá, y María era siempre la que tenía que hacer todo. Era la mayor. Crecí sin amor. Mi mamá no sabía dar amor. Mi mamá nunca lo tuvo, ni siquiera ella misma. Crecimos pasando dificultades, con un papá muy alcohólico. Y ese vacío que se siente de niña cuando tu papá es alcohólico, que no tienes a tu papá se va, se iba a trabajar, mi papá era responsable porque aún borracho se iba a trabajar, él se levantaba temprano, iba a su trabajo, era responsable en ese sentido, pero irresponsable porque se iba a trabajar borracho, tomado, con goma o algo así es que le dicen. Y yo quería ver a mi papá, yo quería a mi papá en la casa, yo no quería verlo borracho, yo no quería verlo en una cantina. De hijos se sufre por un papá alcohólico, se sufre mucho. Mi papá, el mejor del mundo, decía yo, porque para nosotros los hijos, el papá es el mejor del mundo. Por más agresor, por más mal que trate a la mamá, es el mejor papá del mundo, decimos nosotros los hijos. Me dolía tanto ese vacío de papá porque él se iba a trabajar y cuando era el fin de semana se iba con los amigos, se iba a tomar y ya no regresaba. Y si regresaba, regresaba en la noche, tarde, borrachitito a la cama, tal vez a pelear con mi mamá. Lo escuchaba peleando, lo escuchaba cómo le decía cosas a mi mamá y yo lloraba en silencio en el cuarto. Crecí con ese dolor en el corazón de ver a mis papás en esa manera, de que el alcohol te quita la comida, le quita la comida a los hijos. El alcohol viene a destruir un matrimonio, el alcohol destruye un matrimonio, destruye una familia. El alcohol le quita la comida a los hijos, le quita la paz a la esposa, a los hijos, la paz en la casa, todo se lo lleva el alcohol. No solo te roba el dinero, te roba todo. Te roba tu papá que pasa alcohólico, borracho ahí tantos días. Y a mí me dolía tanto ver a mi papá porque yo decía, mi papá es tan inteligente, mi papá es tan lindo, mi papá es tan grande. Y me dolía verlo tan hecho leña, borracho, hecho nada, cuando podía ser alguien importante. Creciendo me di cuenta que mi abuelo, el papá de mi papá, dejó que varios hermanos de mi papá estudiaran, pero a mi papá lo sacó y lo dejó trabajando en el campo. Él no pudo realizar sus sueños. Y tal vez algunos de nosotros hemos hecho lo mismo. Tal vez yo no, pero tal vez usted sí. O tal vez alguien que usted conozca, que su hijo quería estudiar algo y usted le dice, no, no, lo que tiene que estudiar es tal cosa. Mamá, yo quiero ser futbolista. No, usted tiene que estudiar medicina. Mamá, yo quiero ser doctor. No, usted va a estudiar ingeniería. Mamá, yo quiero ser arquitecto. No, usted va a ser dentista. Y obligan a los hijos a estudiar algo que no quieren. A mi papá no lo dejaron estudiar. Y entonces tenía hermanos que tenían sus profesiones y mi papá no. Y tal vez esto lo llevó, no sé, a ser alcohólico.
Y tal vez esto pasa en muchas familias. Pero fui creciendo, 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 sabiendo que nunca iba a poder ser nada porque mi mamá siempre me decía, no sirves para nada. Yo veía a mis hermanas y mis hermanas eran tan lindas, mis hermanas eran tan bonitas. A mí ni las moscas me volvían a ver. Y a mis hermanas siempre, algún chiquillo lo volví a ver, algún muchachillo ahí creciendo, algunos jóvenes. Volvían a ver a mis hermanas y a mí, pero ni el diablo me volvía a ver en esa época. Ni la muerte, ni nada me volvía a ver. Y entonces me di cuenta que sí era fea. Mi mamá me decía, eres fea, no sirves para nada, nunca vas a servir. Y entonces dije, sí, tiene razón. Porque si yo fuera bonita, me volverían a ver. ¿Por qué vuelven a ver a mis hermanas? A mí no. Muchas veces nosotros los papás, las mamás, hacemos un daño a los hijos increíble. Mira qué fea que sos. A mí no me gustaba maquillarme, nunca me gustó el maquillaje, no me gustaba. Yo era sencilla, mis hermanas, en cambio, sí. En esa época se comenzaban a usar las panty, medias panty, y alguna hermana que ya quería las panty. Y yo no. Yo mis sandalias y mi vestidillo y lo que me pusieran, eso no pretendía, no pedía. Pero mi mamá hizo diferencias entre mis hermanas y yo. Y eso hay que tener cuidado. Si usted tiene 2, 3 hijos, no compare a ninguno, no compare a uno, ay, es que este es mejor, es que, ¿por qué usted no me salió tan tonta? ¿Por qué si su hermana es tan inteligente? ¿Por qué usted es tan tonta, tan chapas? No sirve para nada. Todos somos diferentes. Bueno, fui creciendo, creciendo, creciendo. Sufrí abusos, violaciones y me quedé callada. Me callaba porque si no me iba a ir mal. Por una vez que un tío mío trató de hacerme daño, me agarró de los pechos y me agarró por atrás, era fuerte mi tío. Yo tenía apenas 10 años y él era fuerte. ¿Y cómo se defiende usted? Y yo trataba de soltarme y no podía, pero lo que hice fue que le pegué un mordisco a mi tío y donde yo lo mordí, él me soltó y yo salí corriendo, escapé. Me habían dejado sola en la casa. Y yo me sentía tan mal, yo me metí en un cafetal que tenía mi abuela, mis tías, esos eran zonas de cafetales y me metí ahí, lloré y lloré y lloraba por esa violación a mi cuerpo. Eso es una violación, aunque no hubo una violación completa, pero que una persona te tocara, especialmente tu tío, eso duele mucho, mucho, lastima hasta adentro. Una persona que tú apreciabas, que querías y te hace eso. Y cuando yo me di cuenta era de noche. Era de noche, estuve llorando toda la tarde. Ya eran, no sé, 5:30, 6 por ahí. Ya voy saliendo del cafetal con un miedo, porque tenía miedo de encontrarme a mi tío y que me quisiera hacer algo más. O no sé, pero yo tenía miedo y llego a la casa y con miedo de encontrarme a mi mamá, que sé que me iba a decir algo y claro, así fue. Entro a la casa calladita, tratando de que no se dieran cuenta, pero qué va, mi mamá notó que todo el día no estuve en la casa y me dijo y me pegó y me dejó hecha leña. Y yo, pero no sabe lo que pasó.
malcriada, vagabunda, no sirves para nada, te fuiste, quién sabe dónde andaba, cómo se le ocurre llegar a esta hora y a garrotazo limpio. Y yo dije, no puedo decir nada tampoco, porque si lo digo no me creen, si lo digo es el hermano de mi papá, y que tal vez mi papá pueda enojarse o defenderme y tal vez lo va a matar y se van a matar entre los dos y ya eso va, o se matan los dos, se mueren los dos y voy a estar mal, o uno mata al otro y uno va a la cárcel y ya mi culpa, y entonces mejor me quedo callada. Y me quedé callada. Y voy creciendo, sigo adelante. Y yo sufría mucho, yo quería estudiar. A mí me gustaba estudiar, a mí me gustaba la tarea, a mí me gustaba, la parte que más me gustaba era cuando me dejaban tarea, porque lo que yo estudiaba en la escuela, yo me ponía a hacer las tareas, me gustaba hacer tareas. Pero bueno, no se podía estudiar mucho y bueno, voy creciendo, llego a cumplir 18, 17 años, estaba por cumplir los 18 y no, y antes de eso, mucho antes de eso, teníamos una tía que estaba muy enferma y siempre quería que alguna de nosotros, como éramos 6 chiquillas, que alguna de nosotros se pudiera ir a quedar donde mi tía, hacerle compañía. Ella vivía era la tía de mi papá, nosotros le decíamos tía. Pero mi tía verdadera se había casado, vivía con su esposo y la tía de mi papá. Y entonces nos gustaba ir ahí porque mi tía hacía unos pancitos muy ricos. Entonces nosotros un día cada una íbamos a quedarnos donde mi tía y resulta que el esposo de mi tía entraba en la noche, la primera noche entró en el cuarto y comenzó a abusar de mí. Me tapaba la boca, yo no podía decir nada, era una mocosa, él era un viejo sinvergüenza. Mi tía no se daba cuenta porque se quedaba dormida, dormíamos, ella tenía una cama, yo la otra, las 2 camas a la par. Y ese hombre me hacía lo que quería y me tapaba la boca, me hizo lo que quiso y me tapó la boca y no pude defenderme. Y me levanté en la mañana calladita, me fui, me bañé, me fui para la casa. Y no podía decir nada. ¿A quién se lo iba a decir? A una mamá que me iba a pegar. Y dije, no. Iban mis hermanas también, nunca me dijeron nada. A lo mejor a ella les pasó, tal vez a ella no y solo a mí, no lo sé. Pero ya después iba una, iba la otra y ya, ahora le toca a Mari, Mari, usted tiene que ir hoy. Y yo no quiero ir, es que hoy no tengo, no, qué pereza. No, usted le toca, vaya, usted tiene que ir. Y yo era tan Juan Vainas que bueno, ya y me tocó y me iba y volví a lo mismo, quedarme callada, me quedé callada. Tal vez por todo lo que me decían, que no servía para nada, que era una inútil, que nunca iba a hacer nada, tal vez eso provocó en mí que yo me encerrara y simplemente lo que pasara en mi vida lo aceptara callada, llorar y nada más. Y bueno, voy creciendo, tengo 17 años, casi 18, tenía un tío en Italia y otro tío me dijo, Mari, ¿no quieres ir a Italia? Y yo le dije, sí, claro. Para mí era una salida, era irme de ese lugar, de esa casa donde sufría muchos golpes, mucha agresión, donde mi mamá nunca me quería, nunca me quiso, nunca me trató bien. Y decía, ay, voy a ser libre finalmente. Mi tío se va a hacer los trámites, él trabajaba ahí
en migración. Tenía unos conocidos en migración y el 8 de agosto yo cumplí años y eran los 18 años. Él me sacó los documentos, me ayudó y me sacó el pasaporte. Me dio $25 y me dijo, tome, váyase para Italia y no vuelva atrás. Y yo dije, no, yo nunca voy a volver atrás. Si tengo esta posibilidad de salir, no sé qué va a pasar en Italia, no sé cómo me va a ir, pero peor es quedarme aquí. Y me fui para Italia. Llegué allá donde mi tío me había buscado un trabajo y estuve unos días con él y después me fui a trabajar en una casa con una familia. Cada vez que salíamos, mi tío me decía, hoy vamos a salir, vamos a ir, no sé, por ejemplo, a San José. Él tenía carro y él decía, me tienes que dar tanto de la gasolina, me tienes que dar tanto vamos a ir a tomarnos un café y tú me pagas tu café y me pagas todo. Cuando recibas el sueldo, me pagas todo. Y bueno, él llevaba las cuentas y ya cuando me pagaban, yo le pagaba a mi tío todo. Tenía libre un día a la semana. Y yo decía, qué bárbaro, mi tío más agarrado, ni siquiera un café, no, todo lo cobraba. Estuve allá. Él después decidió venirse para Costa Rica con su esposa y yo me quedé trabajando allá con una familia porque yo dije a Costa Rica nunca más vuelvo. Para ser tratada mal, para donde no me necesitan, donde no me quieren, donde no tengo familia, ¿para qué voy a regresar? Pero yo quería mucho a mi mamá, yo quería mucho a mi papá. Y estoy en Italia. Allá trabajé donde una familia me daban un día a la semana, el jueves en la tarde libre y el domingo en la tarde libre, que total hacían un día. Y estuve trabajando ahí con ellos, después conseguí otro trabajo donde me pagaron más, porque en el primer trabajo yo tuve que pagar mi pasaje para ir en Italia. Mi tío me consiguió el pasaporte, me dio $25, pero mi pasaje me lo pagó, parece que esa familia, entonces yo tenía que pagárselo a ellos, se lo pagué. Ya sintiéndome libre, ya quise buscar otro trabajo para ganar más dinero y entonces encontré otro. Me fui ahí, estuve trabajando ahí. Cuando estoy trabajando ahí, yo no salía porque no tenía amistades. Esas amistades que tuve con mi tío cuando estaba mi tío allá, pues yo no me ponía muy en contacto, tenía los números y así, pero no estaba como muy en contacto con ellos. Y un día hablo con una señora y nos vemos. Ella pasa a recogerme, salimos, ella tenía un novio que tenía carro, entonces me recogía, nos íbamos a pasear un poquito por Roma y después me regresaba al trabajo. Y un día me llama y me dice, hay una familia, son costarricenses, tienen cáncer, los dos, papá y mamá, y tienen un niño. Vamos a verlos. Entonces yo pedí permiso donde estaba trabajando, si podía ir, coger mi día libre, que era la tarde del jueves, y poder ir allá con esa amiga. Entonces me dijo que sí, pero tenía que llegar a las 10 de la noche a la casa. Tal vez les estoy aburriendo un poquito, pero es un poco largo y no lo voy a contar todo. Y entonces, la señora de la casa, mi jefa, me dijo, sí, vaya, pero a las 10 en punto tiene que estar aquí. Si usted me llega a las 10:10, va a encontrar la maleta fuera de la puerta. Vamos.
Yo confiada, yo tranquila, voy a ir a ver esa familia con María, vamos a ir, pero le dije, tengo que estar a las 10 en punto, antes, no después. Tranquila, tranquila, estamos cerca, vamos a llegar bien, no se preocupe. No, ella no se preocupó de nada y cuando llegué la maleta la tenía afuera. Sin trabajo, dónde ir, dónde dormir, no tenía nadie y le dije, por culpa suya me echaron y ahora. Y me dice, bueno, como es de noche, te voy a llevar a mi trabajo, vamos a entrar calladitas y vas a estar en mi cuarto y de ahí no vas a salir. Voy a buscarte un trabajo, mientras tanto te quedas ahí. Ella trabajaba en una quinta muy grande, una quinta preciosa. Y en Italia, en esas quintas de mucho dinero, tienen apartamentos para los empleados, para los que les trabajan. Y a ella le dieron un apartamentito en un subterráneo. Era un cuarto, cocina y baño. Y ahí estaba yo, encerrada, calladita, y le decía a María, por favor, búsqueme un trabajo. Usted aquí conoce mucha gente. Yo se lo busco, me dijo ella. Y quedo encerrada ahí en el cuarto, ella escondida, bajaba, me traía una manzana, me traía un pedacito de pan, me traía un poquito de comida. Y ahí estuve, vamos por una semana, le digo, María, no es posible, yo necesito un trabajo, yo no puedo estar encerrada una semana aquí escondida como si fuera una ladrona, como si fuera, yo necesito trabajar. Y ella me dijo, no puedes salir porque si sales, a mí me echan del trabajo. Pero te voy a conseguir un trabajo, voy a hablar con Gaetano, que es el novio de ella, dice, para ver si él tal vez puede hacer algo. Le digo, pero María, ya tengo una semana. Y ella habla con Gaetano y le dice que si me puede buscar un trabajo. Al día siguiente viene María y me dice, Mari, fíjate que mi novio habló con un compañero de trabajo, ese compañero de trabajo dice que él conoce mucha gente y él te puede conseguir trabajo rapiditito, pero que si quieres, para que no estés aquí encerrada, y es un compañero de trabajo de mi esposo, tú te puedes ir a quedar donde la mamá de él, ella te hospeda en su casa, te da dormida y comida y tú la ayudas con la limpieza de la casa. Yo ya no podía estar encerrada una semana ahí, más de una semana fue. Y entonces le dije, está bien, me parece bien, yo la ayudo con la limpieza de la casa y todo mientras tanto, pero ¿estás segura que él me va a encontrar trabajo? Claro que sí, me dice, él te va a dar trabajo. Entonces, muy bien, estoy ahí, me voy para ahí, escondidas en la noche, salimos como dos ladronas y ya salgo de esa casa y me meto en el infierno. Porque hermanos, a veces el infierno es donde no lo imaginamos. Voy donde esta familia, este hombre, el compañero de trabajo el novio de mi amiga, el compañero del novio de mi amiga es el que es hoy mi esposo. Un infierno completo. El terror, el miedo. Yo viví de todo en esa casa. Vamos ahí, la señora muy gentil me recibe, pase adelante, claro que sí, esta es su casa, aquí puede estar. Nosotros conocemos mucha gente que dan trabajo, que buscan trabajo a extranjeros. Dice, conocemos gente que trabaja como, como guardianes o algo así en apartamentos. Y te vamos a buscar trabajo inmediatamente. Usted va a estar aquí 1, 2 días, 3 días, porque usted va a ir a trabajar y un buen trabajo que le paguen bien. Bueno, yo muy agradecida, muchas gracias. Dice, te voy a poner un catre aquí al lado de ellos y así yo duermo ahí en el cuarto de ellos y de los que eran mis suegros. Me pusieron un cuarto y yo dije, gloria a Dios,
Ya salí de ese cuarto donde estuve metida, encerrada ahí 2 semanas y ya, y aquí al menos ahora sí, yo era muy valiente, me gustaba hacer oficio y esa casa estaba, pero ¿qué le digo? Sucia, sucia, sucísima. Y comencé a limpiar esa casa, costó porque era llena de grasa, de sucio, ahí nadie hacía nada. Ahí pasaban la escoba y ya, si acaso, eso era. El piso era blanco y era tan grasoso, las paredes eran todas de cerámica y era todo sucio, era una cosa. Y yo dije, no, aquí yo voy a limpiar esto. Mientras tanto, yo estoy aquí para pagar que me dan dormida y comida. Y entonces comencé a limpiar. Mi suegra hacía la comida, en la cocina uno no podía meter la mano, era lo único que yo no podía hacer, cocinar. Porque ella era la que cocinaba, ella era la que hacía todo bien y de verdad que sí, lo hacía muy bien. Ella cocinaba delicioso, una mujer muy, muy valiente, pero muy mala, con un corazón tan malo, tan malo, tan malo. Y pasa un día, 2 días, 3 días y le digo a mi esposo, Luciano, no me han conseguido un trabajo. Mire, estamos buscando, usted espérese tranquila porque va a tener el mejor trabajo. Mi primo conoce, él mete a muchos extranjeras en las casas. Bueno, esperar. Mi suegra se volvió una pesadilla, mis cuñadas una pesadilla. El novio de la mayor se quedaba durmiendo y a veces estaba yo ahí acostada. Él se levantaba cuando le daba la gana en calzoncillo, iba y me llamaba, oh, levántese, hágame café. Y yo hasta que me sentía, porque él en calzoncillo todo, y que le hiciera el café. Y yo a levantarme porque tenía que hacerlo. Y yo decía, Señor, me da miedo que me hagan daño aquí. Señor, por favor, que yo consiga un trabajo. Nada, trabajo no aparecía. Ya, yo era la cenicienta, yo era la esclava de la casa. Y seguía aguantando y le decía, pero por favor, necesito un trabajo. Voy a llamar, le dije, me presta el teléfono para llamar a María y me dice, usted no toca nada, usted aquí no es nadie, usted es una del tercer mundo muerta de hambre que no vale nada y no sirve para nada. Usted va a hacer lo que nosotros le digamos. Las puertas las cerraban a llave. El teléfono no lo podía usar. Mi suegra se levantaba, me amenazaba, apúrese, levántese, vaya limpie, vaya haga. Y yo simplemente me levantaba y lo hacía porque yo no era que pasaba acostada. Pero era una cosa, yo comencé que no podía comer porque ya no tenía hambre, estaba encerrada, esclava en una casa. Y me servían la comida y yo no podía comer, a mí se me cerró el estómago, yo no podía comer. Entonces ella agarraba un palo y me decía, o come o le doy. Y yo tenía que comer y a veces aguantaba y al rato iba al baño, iba y vomitaba lo que había comido. Me amenazaban. Dios libre usted hable con alguien, Dios libre usted le diga algo a alguien, usted ahora está aquí y hace lo que nosotros le decimos. Esa amiga no volvía a saber nada, no sé si llamaba y no le contestaban, no sé qué pasaba, pero esta amiga se desapareció, la única, y yo seguía ahí y de repente me dicen, te vas a casar con mi hijo, con mi esposo. Y yo no me voy a casar con él, yo no lo quiero. Y me dice, ¿quién te está preguntando si lo quiere o no? Usted se va a casar. Y es más, de ahora en adelante va a ir a dormir con él.
y me quitaron el catre. Mi esposo dormía en un sofá cama en la sala y ahí me mandaron a dormir con mi esposo. Yo no quería. Yo no lo quería a él, no me gustaba. Era una persona, ¿qué puedo decir? Una persona mala, era una persona que usaba drogas, era una persona que hacía daño, era una persona que amenazaba a alguien y pagaba a alguien para que le hicieran daño. Era una persona mala, esa caía en el infierno más grande. Y me tocó dormir con mi esposo, aguantar lo que me hicieran. Venían sus amigos a la casa y tal vez le habían golpeado el carro y él iba y se le metía a otro para que lo golpearan y decía que ese otro le había hecho el daño y si no querían pagar los amenazaba. Él pagaba a alguien para que le quebrara las piernas, si alguien le hacía algo le caía mal. Mi esposo era un delincuente. Yo lloraba y yo decía, ¿por qué me tocó tan duro? Salí de la violencia de mi casa esperando me fuera mejor y me fue peor. Mi papá decía, tú un día te vas a casar con un rey porque tú eres una princesa, te va a ir bien, vas a ser muy feliz, me decía mi papá, al contrario de mi mamá. Cuando eso se escribían cartas, no había mensajes por teléfono y eso, se escribían cartas. Y resulta que yo le escribía a mi papá y yo le decía, papi, estoy bien, tranquilo, soy feliz, me está yendo muy bien. Mi vida es preciosa. Aquí en Italia soy feliz. Pero no sabía el infierno que estaba viviendo. Mi suegro me dijo, te vas a casar con mi hijo. Yo le dije, yo no me quiero casar con él, yo no lo quiero. Te vas a casar, nadie rechaza a mi hijo. Y menos tú, una muerta de hambre. Sufrí tantas humillaciones, tantas cosas en esa casa. Y yo decía, bueno, cuando ella me dijo, vamos a ir a sacar los documentos, a pedir los documentos para que te cases, yo tenía que solicitarlos en Costa Rica. Entonces me dijo, vamos a ir a la embajada de Costa Rica y yo dije, wow, vamos a salir. Ahí voy a encontrar a alguien, ahí voy a poder hablar con alguien y decirles que me ayuden, que me saquen de aquí. Y cuando llegamos a la embajada, mi suegra me dijo, Dios libre, usted diga algo. Usted se va a quedar callada y va a hacer lo que yo le diga. Llegamos a la embajada y nos atendió la embajadora. Y mi suegra me tenía abrazada. Parecía que me quería tanto esa mujer a mí, que era como mi mamá. Y le dice a la embajadora, es que mi hijo quiere casarse con ella y queremos que se casen y que el matrimonio sea bien lindo y venimos a pedir los documentos. Y yo, Señor, que ella entienda, yo la volví a ver, yo con mis ojos, yo la volví a ver y yo deseaba que ella entendiera el lenguaje de mis ojos, porque yo le tenía miedo. Yo sé que ustedes tal vez podrán decir, ¿por qué no se le tiró encima, no la agarró y le pidió ayuda? Porque tenía miedo.
de que no me ayudaran. Y yo deseaba que me entendiera el lenguaje de los ojos y me dijera, la ayudo, no sé. Y entonces dice, sí, muy bien, está bien, quieren los documentos, hay que solicitarlos a Costa Rica, pero quiero hablar un minuto, solo un minuto con esta muchacha, porque aquí en Italia están obligando a muchas muchachas a casarse a la fuerza. Y yo dije, ay, Señor, gracias a Dios, aquí me salvé. Y me abraza mi suegra y me aprieta y dice, no, si ella no tiene nada que esconder, si ella para mí es como una hija, si yo la amo, ella tiene una familia con nosotros, nosotros queremos lo mejor para ella, se va a casar con nuestro hijo y le vamos a hacer un matrimonio bien lindo. La cosa es que convenció a la embajadora y la embajadora dijo, está bien. Solicitó los documentos y mi suegra comenzó a preparar lo del matrimonio, consiguió un vestido prestado donde unas amistades y nos casamos. Y fue el peor día de mi vida. Porque yo deseaba casarme con alguien que yo amara, tal vez equivocado. Tal vez iba a ser el peor ser de este mundo, tal vez iba a escoger muy mal, pero que lo escogiera yo. Decidí yo. No. Un muchacho que me peinó, un estilista, amigo de mi esposo, me dijo, Mari, si usted me dice en este momento que escapemos, yo me escapo con usted, me la llevo lejos, pero usted no se merece casarse con él. Por un momento yo dije, sí, lléveme lejos de aquí. Por un momento lo pensé, yo no lo dije. Pero dije, ¿y si es una trampa? ¿Y si es algo? No, ya estoy aquí, ya no me queda de otra. Y me casé. No me dejaban levantarme, estuvimos en la mesa, matrimonio muy... Yo quería, pues ya estaba casada, quería levantarme de la silla, me hago levantar y viene mi suegra y usted se sienta y dice, no se para, usted no va a hablar con nadie, usted no haga nada. Y yo ahí. El día más triste de mi vida, en unas fotos que me tomaron de matrimonio, hay una en la cual sale toda mi tristeza, se ve toda mi tristeza en esa foto. Y yo le escribí a mi papá, papi, soy feliz, papi, el mejor hombre del mundo, papi, él es tan especial, papi, lo que tú decías, esto es, yo finalmente encontré una persona que me ama, yo quería ver a mi papá feliz, saber que él era feliz. Y creo que lo logré muy bien porque él creyó, de verdad creyó que yo era muy feliz. Tanto así lo creyeron que una vez que traté de decir a mi mamá que mi esposo me trataba mal, mi mamá me dijo de todo. Porque dijo que la mala era yo, con un esposo tan bueno, tan especial, tan maravilloso, el ángel que yo le pinté. La mala era yo. Seguía soportando, seguía soportando. Soporté por mucho tiempo. Él seguía, era mi esposo, mi suegra siempre amenazándome, yo era la empleada de la casa, yo era la que tenía que hacer todo, yo era la que tenía que callarme, yo no contaba, era un cero a la izquierda, vivir un infierno ahí, ¿cómo se dice? Secuestrada.
porque eso fue un secuestro. Me quitaron mi pasaporte, mis documentos, todo. Yo no podía salir de esa casa. Yo, si hubiera querido irme a algún lugar, tal vez si hubiera podido hacerlo, no sé. El miedo, el que me tenía encerrada con llave y todo, fue muy duro para mí, sin documentos, sin conocer a nadie. Les repito, encerrada con llave. Ya casados, ya yo no quedaba embarazada. Él siempre tenía relaciones conmigo cuando quería, cuando y era su esposa. Y no quedaba embarazada, y en eso queda embarazada mi cuñada, y mi suegra le dice, ves que eso es una basura. Le hiciste un favor casándote, porque ¿quién se iba a casar con esa muchacha? Nadie. Y es una basura, no sirve ni para tener hijos. Y yo decía, yo no quiero tener hijos con él, yo no quiero. Y nada, y no quedo embarazada. Mi cuñada 2, 3 meses y yo nada, que quedaba embarazada. Y al final dije yo, bueno, ya, y si naciera un hijo, al menos tengo algo por qué vivir, tiene un sentido mi vida. Al menos le da un sentido a mi vida, puedo vivir al menos por esa criatura. Y quedo embarazada. Y cuando quedo embarazada, otro infierno. Imagínense que me tenía encerrada con llave. ¿A dónde iba a ir yo? Y mi suegra le dijo a mi esposo que ese chiquito no era de mi esposo. Es una puta, una zorra, una sinvergüenza. Y ese bebé no es de mi hijo. ¿Y de dónde iba a ser si yo no salía, si me tenían encerrada con llave? Mi matrimonio, mi luna de miel, se fue mi esposa con nosotros de luna de miel porque ella tenía que estar ahí. La luna de miel fue un viaje donde una pariente de mi esposo y ahí mi suegra iba con nosotros, estuvo con nosotros, me humilló tanto, tanto en donde esa familia, porque yo era una cochinada del tercer mundo. Y estoy embarazada. Le digo a mi esposo, por favor, busquemos una casa, vayámonos a otro lugar. Ya era mi esposo, ya yo era una de esas personas que decía que cuando una mujer se casa es para siempre, para toda la vida, no puede divorciarse, no. Ya estaba casada, ya había hecho un juramento ante Dios, queriendo o sin querer, pero ya estaba casada. Ya eso era indisolvible. Entonces tenía que convivir con eso, aprender a convivir con eso. Y le dije a mi esposo, busquemos una casa, busque una casa, algún lugar donde irnos y vivir juntos. Somos un matrimonio, no podemos vivir siempre con su mamá, con mi suegra, con mis cuñadas. Entonces mi suegra, mi esposo se lo decía a mi suegra y mi suegra venía y me decía, sí, desgraciada, es que querés arruinar a mi hijo. Eres una desgraciada, ¿cómo va a pagar mi hijo un alquiler? Le estás arruinando la vida y eran cosas y cosas y ya mi esposo me pegaba. Y bueno, a veces él me sacaba a pasear, tal vez salía a hacer algo y me decía, vamos. Y ya yo salía con él, era mi esposo. Y cuando se bajaba del carro, cerraba el carro con llave y me decía, Dios libre, usted se baje, Dios libre, usted salga, Dios libre, usted le hable a alguien. Y me encerraba con llave. Y yo ahí, encerrada con llave. Un día pasó por ahí un amigo de mi esposo y me vio y me saludó por afuera y me dice, abra la puerta. Le dije, no, mi esposo se enoja. Y entonces me dice, ay, un gusto verla, no sea tan tonta, abran la puerta. Le digo, no, mi esposo se enoja. Y en eso llegó mi esposo y, hola, ¿cómo está? Y se saludaron y no sé qué.
Y después me dijo, me pegó una regañada porque yo estaba hablando con él. Mi esposo era la persona más ignorante, más vulgar, más que me tocó convivir con él. Era vulgar, relajado, era algo horrible. No tenía educación, no tenía nada de nada, respeto, nada. Pero ya era mi esposo ya. Voy adelante con el embarazo, sigo en el embarazo. En esos, ya apareció un apartamento en alquiler y con todas las cosas del Señor fue el que hizo y fuimos a vivir ahí, a un lugar que se llama Marino, en la montaña, en el campo. Y ahí un poquito más de paz, porque ahí no estaba mi suegra. Digo un poquito, porque mi suegra me llamaba y me decía, María, tenés que tender la cama así, poner los paños aquí, esto allá y lo otro allá, y si no lo haces así, hablo con tu marido y verás lo que te pasa. Está bien, está bien. Invitaba, decía, este domingo llegamos allá a la casa, vamos, somos como 16 personas. Yo nada más tenía que quedarme callada, ella llegaba, mi esposo le daba el dinero, ella compraba la comida, ella hacía la comida, ella hacía todo. María tenía que limpiar, lavar platos y era la empleada. Nunca mi marido me llegó a dar, tome un poquito de dinero para que compre, no, era la empleada de esa casa, la empleada de mi suegra, la empleada de mi esposo. Mi esposo llegaba y si algo a él le parecía, porque él pasaba a ver a mi suegra y después llegaba a la casa. Y siempre llegaba encendido, siempre había algo y él me pegaba, me pegaba. Estando embarazada me pegaba. Y un día agarró y me dio una patada en el estómago y comencé a sentirme mal y mal. Tenía como 6, 7 meses. Y comienzo a sentirme mal y me tiraba de la cama, me agarraba porque me cogían dolores y entonces me acostaba, me tiraba, me agarraba de los pies, de las manos, me hacía tirada. Levántese, vaga, sin vergüenza. Mi mamá dice que usted lo que tiene es que es una vaga. Y me pegaba. Y yo aguantaba. Y le decía a mi papá siempre, mi esposo es un ángel, es tan lindo, me trata como una princesa. Yo seguía poniéndolo de la mejor manera. Esa patada que me dio al estómago, pasé mal y comencé a sangrar. Entonces, pues le dijo a un vecino que era enfermero y el vecino dijo, no, tienes que llevarla al hospital. Entonces, mi suegra decía que no, que era una vaga, una sinvergüenza, que no me llevara, pero ese muchacho le dijo, no, yo soy enfermero, llévela al hospital. Me llevó al hospital y el doctor me dijo, señora, ¿qué le pasó? Le dije, me caí. Y me dice, no, esto no es una caída. Dele gracias a Dios que no perdió al bebé, me dijo. Pero estás con amenazas de aborto, estás por perder el bebé, tienes que estar en la cama y yo voy a poner una denuncia. Y yo le dije, no lo haga, por favor, no lo haga. Si usted pone una denuncia, a mí me matan. No lo haga. Y entonces me dijo, bueno, por esta vez pasa, pero si vuelve a pasar hay que poner una denuncia. Me dice, pero tienes que estar en la cama acostada. Le dije, dígale a mi esposo, porque yo no. Le dijo a mi esposo, tiene que estar absolutamente en la cama, porque esos 3 meses son muy peligrosos. Ya casi 2 meses. Y así los pasé. Mi esposo llegaba a la casa, me agarraba tirada, tírese, haga oficio, haga. Yo la casa la tenía bien limpia porque yo trataba de levantarme y tener todo bien para que él no me dijera nada. Yo preparaba el almuerzo, le preparaba el desayuno, todo. Y llegamos al nacimiento de mi bebé. Y nace mi bebé. Cuando nace mi bebé, está mi suegra en el hospital. Ella llega ese día y dice, ya van a nacer el bastardo, porque ese es un bastardo, le dice a mi hijo delante mío ahí en el hospital.
un bastardo que no es tu hijo. Y yo me sentía mal, pero yo sentía la felicidad de ver que ya iba a conocer a mi bebé. Y nace mi bebé y el doctor, ahí está mi suegra, se metió adentro. Y entonces el doctor coge el bebé y le dice, señora, es igual, igual, igual a usted este bebé. No puede decir que no es de ustedes, dice, es su misma cara. Y yo por un momento dije, gracias, Señor, porque ella había dicho que era un bastardo y no era hijo de mi esposo. Y yo dije, gracias, Señor. Pero después dije yo, pobrecito mi hijo, que se parezca a mi suegra. Y voy a la casa, vamos a la casa, estoy con mi hijo, y eso eso era lo que me estaba dando ganas de vivir, eso es lo que me llenó de ganas de vivir, eso es lo que me hacía estar bien, eso era lo que por mi hijo soportaba, seguía pegándome, seguía diciéndome cosas. El bebé lloraba porque necesitaba comer y él decía, deje lo que llore, yo primero soy el que tengo que comer. Tenía que servirle a él, cocinarle a él y que mi hijo llorara. Hasta que a él le diera la gana, yo podía atender a mi hijo. Bueno, seguimos adelante. Un infierno. Yo deseo irme, yo no puedo más, yo no podía seguir así, yo me sentía mal. Yo quería irme, yo quería que pasara algo. Le digo a mi esposo que si me deja venir a Costa Rica, mi esposo me dijo que ni muerta, que ni se me ocurriera. Hablo con los amigos de mi esposo, le digo, por favor, convénzanlo, díganle, por favor, que él me deje ir a Costa Rica. Yo dije, si él me deja ir a Costa Rica, en Costa Rica estoy con mi mamá, con mi papá, con mis hermanas, allá tengo familia, allá puedo quedarme, allá me desaparezco con mi hijo y salgo de este infierno en el que vivo. Los amigos de mi esposo comienzan a hablar con mi esposo, a convencerlo. Mi esposo me decía, métete de rodillas, ruégame, ruégame, y tal vez te deje. Yo me metía de rodillas, yo le rogaba, yo le imploraba, por favor, déjeme ir a Costa Rica. Por favor, yo vuelvo, yo no me voy a quedar, yo vuelvo, pero déjeme ir a ver a mi mamá, a mi papá. Al final lo logramos. Me pegaba y todo, pero yo, no importa, no importa, yo lo aguantaba todo. Y me compra el pasaje y vengo a Costa Rica. Y yo dije, gracias, gracias. Ahora en Costa Rica me quedo, le cuento a mi mamá, le cuento a mi papá y le cuento a mi mamá. Y mi mamá me dijo, no, tú eres la peor de todos, tú eres la mala. Él es bueno, él es un ángel, él es precioso, él es aquí, él es allá. Y un día llama a mi esposo por teléfono y yo le dije, yo no quiero volver. Y me dijo, y me dice, páseme a su mamá. Y habla con mami y ya la convence. Y mami me dice, si usted no se va, yo hago que le quite el chiquito, porque usted es la mala, él es bueno. Y si se quiere quedar, no sé a dónde se va a quedar, pero aquí no se queda porque yo hago que le quite a su hijo. Yo lloraba y le decía, mami, por favor, usted es mi mamá, ayúdeme. Me dice, ayúdeme, ¿qué la voy a ayudar? Una sinvergüenza, vagabunda. Entonces él llamó a la embajada italiana, los de la embajada italiana llamaron a mi mamá y le dijeron que iban a venir por mi hijo, que me lo iban a quitar porque nosotros éramos humildes. Mi esposo también era humilde, o sea, era una casa sencilla, pero comparada a la humildad de nosotros, pues nosotros éramos pobres y él tenía su vida normal. Y entonces me dijeron, o te vas con el niño para Italia o te quitamos el niño. ¿Y qué me tocó? Devolverme para Italia con mi hijo. Me agarró, me fue peor. Después unos días estuvo bien, una semana. Quedo embarazada de nuevo.
ya eran 2. Era peor la situación, agresiones, golpes, maltrato verbal, de todo. Resulta que a los 7 meses voy al hospital, no, a los 8 meses voy al hospital porque me siento mal. Siento que el bebé va a nacer. En el hospital me dijeron que no, que ustedes que porque ya tuvieron un hijo, creen que saben todo, usted todavía no va a parir, ese bebé todavía no va a nacer. Usted me pusieron una inyección para detener los dolores de parto y resulta que esos dolores de parto me los detuvieron, pero el bebé ya la placenta se había despegado y el bebé estaba por nacer. Al bloquear eso, mi hijo comenzó a recibir poquísimo oxígeno al cerebro. Cuando mi hijo nace a los 9 meses, nació con un sufrimiento muy grave. Él nació completamente negro, o sea, moretes en todo el cuerpo, él no podía respirar. Estuvo un mes sin recibir mucho oxígeno al cerebro. Cuando nació, los médicos me dijeron, señora, su hijo no va a vivir. Si lograra vivir, va a ser un vegetal, pero su hijo no va a vivir. Yo mal, preocupada, llorando, y mi suegra dice, ay, si se muere, se hace otro. Muerto un papa, se hace otro papa. Déjenlo que se muera de por sí. Y yo con tanto dolor, sufriendo por mi hijo en el hospital. Cuando yo veía a mi hijo, cómo estaba. Mi hijo tenía mangueras por todo el cuerpo, tenía hilos por todo el cuerpo, agujitas. Estaba conectado a máquinas. No tenía una parte donde no tuvieran algo pegado. El cabellito todo lo tenía arrancado porque le ponían unas cosas y con eso se le iba todo el pelito de las agujas que le metían en la cabeza. Y yo era mi hijito sufriendo y mi suegra burlándose, riéndose. Y el doctor me decía, no hay nada que hacer. Él está vivo porque la máquina lo tienen vivo, pero no hay nada que hacer. Él no va a vivir. Y yo le dije, dice, y si fuera un milagro que él vive, va a ser un vegetal. Yo le dije al Señor, Señor, tú sabes la situación que tengo, tú sabes que a él lo amo con todo mi corazón, pero si él va a ser un vegetal, llévatelo, porque ¿cómo voy a cuidar yo a mi hijo con el otro bebé, con mi suegra, con mi esposo que me pega? ¿Qué vida va a tener este bebé? ¿Cómo voy a hacer yo? Pero mi bebé, Dios hizo el milagro y él vivió, pero él mitad del cuerpo no la movía. Y el doctor me dijo, hay 2 tipos de terapia. Hay una terapia shock y hay una terapia lenta. Y me dijo, la terapia shock es que la va a meter a su bebé recién nacido, o sea, pequeñito de meses, en una cuna y va a meter al hermanito grande y cierra la puerta y déjelo. Que todos los golpes que le vaya a dar le van a servir. Él va a activar esa parte de que dice que que todos tenemos ese instinto de sobrevivencia. Y entonces decía, no importa que le brinque, le digo, pero le va a quebrar un brazo, una pierna. Dice, no importa, se lo enyesamos, pero en esa forma el chiquito se va a recuperar rápido. O que lo tenga que traer todos los días aquí al Bambín Jesús, hacerle un tratamiento y eso va a durar años. Lógicamente yo preferí el de mi hijo. Dice, probemos. Yo metí a mi hijo en el cuarto, cerraba la puerta y escuchaba al bebé que lloraba, porque el otro apenas tenía 3 añitos, era pequeñito. Y ahí sonaban los dos, uno que brincaba, que jugaba, y el otro que lloraba. Y no aguanto, y fui y abrí la puerta y vi a mi bebé, pobrecito, el otro se le subía encima, el otro no sabía lo que hacía.
Y así fui aguantando hasta que mi hijo se comienza a recuperar poquito. Pero yo no podía más con esta situación de mi esposo que me seguía pegando, me seguía maltratando, maltrataba a mis hijos, los trataba tan mal, les pegaba. Decía, yo no los quiero, no son mis hijos. Y tenía una vecina que me ayudaba. Yo a veces pasaba una semana sin comer nada. Y ella vino y voy a omitir muchas cosas todavía. Pero ella venía, me traía leche, me traía algo para que comiera, me traía leche para mis hijos a escondidas. Y me dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, voy a buscarte un abogado. Y finalmente tomé esas fuerzas y conseguimos un abogado. Cuando conseguimos el abogado dijo que él me iba a ayudar, que no me preocupara, que todo iba a estar bien y manda la carta, le manda el comunicado del divorcio a mi esposo. Cuando eso llega, yo casi me muero porque yo dije, aquí él me va a matar. Él llamó a la mamá y después me dice, coja la cartera. Le digo, ¿cuál cartera? Coja su cartera, esa cartera. Y yo cogí la cartera, dice, vamos. Entonces yo me la puse y dije, ¿vamos a dónde? Me dice, vamos afuera. Y salgo y me tiró y cerró la puerta con llave. Llamó al abogado y dijo que yo había hecho abandono de hogar. Me fui a la policía, a los carabineros y no quisieron hacer nada. Para mí fue algo tan duro, tan triste, porque yo le gritaba de afuera y le decía, y ya llegó el dueño de la casa y dijo que tenía que irme porque la casa se la había alquilado a mi esposo en menos de 24 horas mi esposo sacó todo de la casa, se llevó todo. Yo no tenía dónde ir, quedó en la calle, en Roma, Italia, en la calle, sin mis hijos, sin nada, tirada ahí. Llamo al teléfono Azzurro, que es una cosa que ayuda, como decir aquí, el patronato más o menos, o la ayuda social, para que me ayudaran con mis hijos, no me quisieron ayudar. Yo era una extranjera, una extracomunitaria. No me quisieron ayudar. Pasaba los días en la calle, en Roma. Gracias a Dios era verano. Y buscando, fui a buscar donde están las monjas para ver si ellas me podían ayudar para darme dormida o a un trabajo o algo, porque no tenía dónde dormir en la calle ahí. Llamo a mi hermana que la había llevado yo a Italia y le dije a mi hermana si me ayudaba. Ella me dijo que no, que lo sentía mucho, pero que ella no quería problemas con mi esposo. A mi esposo todo el mundo le tenía miedo. Era un delincuente, era malo. Y entonces ya seguía ahí en la calle llorando, iba a estos conventos a pedir ayuda, nadie me ayudaba. Y yo decía, pero ¿a qué Dios le sirven? Yo le explicaba la situación y no me daban dormida ni nada. No tenemos campo, no tenemos tiempo, no tenemos nada. Me cerraban las puertas. Hasta que un día ahí en un parque sentada llorando, llegó una muchacha, se me acercó y me dijo, ¿qué le pasa? Y ya le conté todo y me dijo, véngase para mi casa, yo alquilo cuartos. Dice, y le digo, no tengo dinero. Y me dice, no, se va a quedar en mi casa, entre todos vamos a darle comida. Cuando usted encuentre un trabajo, entonces usted nos va a pagar. Yo me fui con ella, yo estaba en una desesperación de ver que me habían quitado mis hijos, lo que más amo en mi vida. Me los quitaron. Traté de hacer de todo, no pude hacer nada. Ni la televisión, nada. Hice de todo, busqué de todos los medios. Nadie me ayudó, ni mi hermana. Eh, yo comencé a sentirme mal, caí en una depresión y fui donde el médico, que yo tenía un médico
Todos nos dan a todos un médico. Fui donde el médico, le dije lo que estaba pasando, lo que me pasó, y me dijo, no, llegó, me encuentro un amigo de mi esposo y me dice, María, por favor, huye, escapa, te están matando, tu esposo, te están queriendo matar, tu esposo pagó a una persona para que te mate, huye lo más que puedas, vete lejos porque esa persona te está siguiendo. Estuve en una casa y probaron a entrar en la casa, o sea que ya él había descubierto dónde estaba. Hablo con mi médico, el médico me dijo, yo tengo un apartamento, está lejos, está en la playa, ahí nadie va a llegar a buscarte, yo te llevo en carro, me llevó, me escondió, ahí estuve. Él compró comida, me compró de todo, era una casa que tenían para vacacionar. Esa casa, él compró comida, todo, no faltaba nada. Pero siendo la casa de un médico, ahí había medicamentos de todo tipo, de todo tipo. Tenía licores de todo tipo. Y yo no aguantaba más. Yo sentía que me estaba volviendo loca. Yo escuchaba a mis bebés llorando. Yo escuchaba a mi bebé pequeñito que lloraba. Yo no sabía cómo estaba, si estaba bien, si estaba mal. Y no aguantaba hasta que agarré todos los medicamentos que estaban ahí. Comencé a coger las pastillas y comencé hice un montón de pastillas. Habían botellas de licor. Cogí una de ron, me la tomé con un poco de pastillas, cogí una de Johnny Walker, me la tomé con otro poco de pastillas y me tomé la última que era de anís y me tomé el otro puño de pastillas. El médico llegó después de 3 días, me encontró todavía con vida. Dice que yo estaba llena, cogí una cosa y me corté las venas y dice que me encontró, que habían pasado 3 días y yo estaba ahí todavía viva. Me ayudó porque me dijo que si me llevaba al hospital me iban a meter presa porque en Italia usted no podría quitarse la vida o lo metían preso. Y él me ayudó a recuperarme, me ayudó. Logré recuperarme, pero yo le decía a él, ¿para qué me ayudó? Si no tengo a mis hijos. Y él me dijo, algún día los lograrás ver. Algún día piensa que no están muertos, ellos están vivos. Si estuvieran muertos es otra cosa, pero están vivos, me dijo. Los vas a lograr ver. Algún día los encontrarás, algún día hablarás con ellos. Y comenzó de verdad a motivarme y yo dije, sí, es cierto. Están vivos, algún día los veré. Algún día hablaré con ellos. Fui recuperándome poco a poco, buscando trabajo. Traté de buscar trabajo, no encontraba. Entre esas amigas que me hospedaban ahí, porque volví a la casa donde estaba esa muchacha y le dije, apenas tengo trabajo, te pago. Y me dijo, sí, claro que sí. Estuve ahí con ellas, ahí llegó una amiga de ella que trabajaba en un nightclub y me dijo, María, eres bellísima, tienes un cuerpo precioso, un cabello hermoso. Dice, yo con eso haría montones de dinero. Y le dije, ¿cómo montones de dinero? Y me dice, sí, yo trabajo en un nightclub, me dijo, y yo puedo conseguirte trabajo ahí. ¿Y qué es eso? Le dije yo. Dice, un nightclub es donde llegan los hombres a tomar y tú ¿cómo fue que me dijo? Nada más los invitas, ay, que te dicen una copita de vino, tú dile no, una botella de espumante o de champán, que quieren un licorcito, tú le dices el mejor licor.
Y yo, pero, ¿qué es eso? No. Me dice, no, nada más eso, es solo eso. ¿Qué te piden? Ah, una botella de champán y déjelos que tome. Dice, a ti te traen una copa con agua. Si tú quieres champán, toma champán. Pero tú le dices al camarero, te pones de acuerdo con él te trae las mismas copas y todo, solamente que él te trae agua. A él le trae champán. Entonces dice, y si piden la botella, él te llena la copa, tú haces que tomas, pero él sí toma y tú le vas a ir echando, echando, echando. Entre más consuma, más te van a pagar a ti. Y es solo eso. Y me dice, sí. Y le digo, pero es que yo no sé estar en un lugar así. Yo soy muy tímida. Y me dice, vas a aprender porque yo lo hice, tú vas a aprender. Dice, así vas a pagar el abogado y le vas a quitar a tus hijos. Dice, le vas a pagar el mejor abogado y vas a quitarle tus hijos a tu esposo. Entonces yo dije, sí, está bien, voy a probarle, dije. Y ella me prestó, me consiguió una ropa preciosa. Yo fui a ese lugar y ella me dijo, me vas a... Dice, María, me vas a quitar los clientes, todos te vuelven a ver a ti porque eres tan linda. Y yo no quiero hacer esto. Y me dice, sí, hágalo un día para que pruebes. Vas a ver el dinero. Dice, yo gano montones, pero yo hago otra cosa. Dice, no solo tomo, yo también tengo relaciones con ellos y según las relaciones así cobro. Y yo ya me he comprado 2 apartamentos en Colombia. Estoy estudiando en la universidad y voy a comprar otro más. Y yo le dije, no, yo no puedo, no es para mí. Me dice, vamos, solamente diles que quieres champán. Bueno, probé una noche. Esa noche ya uno no está acostumbrado. Y llegué ahí a ese lugar y resulta que cuando estoy en ese lugar, se acercaron varios, pero uno, no, yo fui el primero, ya, bueno. Y él me dice que nos tomemos una copita de vino y yo, bueno, está bien, dije yo. Y yo dije, voy a hacer como ella dijo, apenas probarlo. Entonces, él ya se termina la copa y tú, no, estoy bien así. Y él llega y me pone una mano en la pierna. Donde él me puso la mano en la pierna, yo le mandé una bofetada. Y entonces él me dijo, si eres una puta, si tú estás aquí es porque eres una prostituta, dice, o acaso te crees una monja. Y llamó al dueño del local y el dueño del local vino y qué pasó y ya le explicó y entonces dice, no, espérese, me voy a llevar a la muchacha, le voy a traer otra, discúlpeme y no sé qué. El dueño del local me lleva y me dice, María, tú eres una muchacha lindísima, tú puedes hacer lo que tú quieras, yo no quiero perderte. Para mí eres una fuente de dinero, me dice. Y yo no te voy a decir nada porque de verdad eres una fuente de dinero. Te voy a decir, ponte este nombre, haz esto, esto y esto, dice. Si tú no quieres acostarte con los clientes, no lo hagas, pero ya comenzó a decirme él cosas. Y yo le dije, es que yo no puedo, y yo lloré y me dice, se ve que eres una muchacha muy inocente, pero tú puedes hacer el dinero de tu vida, tú puedes hacerte millonaria, tú eres muy linda, aquí los clientes desde que entraste te volvieron a ver. Y yo le dije, yo no puedo hacer esto, lo estoy haciendo porque quería pagar un abogado para mis hijos. Y me dijo, yo te voy a dar otra oportunidad, tú puedes ganar lo que tú quieras. Entonces ya llamó a otra persona, a otro cliente, me llevó a otra sala y como que ahí se hablaron un poco y ya el cliente que vino me trató bien, no me faltó al respeto, trajo champán. Yo tomé apenas un poquitito porque yo no, imagínense. Y ya él dijo que quería que mañana volviera y que volviera, que iba a estar conmigo ahí, pagaba toda la noche. Y era un cliente de muchísimo dinero.
Y entonces poco a poco comencé a entender que cómo se juega con los hombres. Yo aprendí a jugar con los hombres, que sin que me tocaran un dedo, los hacía tomar el mejor licor, el mejor champán. Y así me pagaban y yo gané súper bien. Pero ya los clientes estaban cansados, ya los clientes querían tener relaciones conmigo, ya que ya no podían. Y entonces mi jefe me dijo, María, ya los clientes, ya estás peligrando, me dijo, porque ya quieren acostarse contigo, ya están viendo que ya no tanto dinero que han gastado. Entonces me dice, te voy a mandar a otro local. Me mandó a otro local y comencé a hacer eso, sin acostarme. A mí un cliente nunca me llegó a tocar un seno, una pierna, nunca. Nos hacía tomar los licores más caros. Comencé a pagar el abogado, pero el abogado comenzó a robarme el dinero porque no me hacía nada, no pasaba nada. Mi esposo pagaba los policías, pagaba los abogados, los compraba. El juez, yo no sé cómo hacía, pero él pagaba y no me daban a mis hijos, no podía verlos. Un día me presenté con la policía, fui a verlos y más bien me dijeron, si no se va, la llevamos presa. No estaba haciendo nada, no lograba nada, no lograba ver a mis hijos iban creciendo. Y voy a este otro local, en este otro local, el dueño del local se enamora de mí, no me dice nada, pero después me di cuenta. Comencé que los mejores clientes me buscaban a mí, pero no me faltaban al respeto. Me invitaban a almorzar y me compraban joyas preciosas, me compraban perfumes preciosos, ricos, pero yo no permitía ni un beso ni nada. Y me respetaban. Y un día llego a uno de esos locales y cuando llego a ese local a trabajar y me dice el muchacho que contrataba a las muchachas que trabajábamos ahí, María, corre, venga, súbase al carro, vámonos. Y él me lleva y le digo, Erika me llamaba yo en ese tiempo, y me dice, vamos, dice, pasó algo grave, vámonos. Y me llevó y le dije, ¿qué pasó? Y ya me contó. El dueño del local ese día me iba a pedir que me casara con él. Tenía un asunto porque eran tráficos de dinero, de mujeres y de todo lo que pasaba ahí. Llegaron unos mafiosos y entre ellos todos se pelearon, agarraron y mataron al jefe, al dueño de ese local. Y me dijeron, María, gracias a Dios, ese día no llegaste, ese día yo me atrasé, el tren se atrasó, si no yo también hubiera estado muerta en ese momento ahí. El tren tuvo un retardo, yo llegué tarde, cuando llegué ya lo habían matado, pero ese día él me iba a pedir que me casara con él, ese día, en ese momento hubiera estado ahí y en ese momento también me hubieran matado. Comenzaron a coger todos los cuadernos de las mujeres que trabajábamos ahí. Unas eran prostitutas, la mayor parte, yo eran las únicas que no permitía que me tocaran. Comenzaron a coger los cuadernos de todas, yo todos los días tenía que firmar cuando llegaba y cuando salía, y en esos cuadernos nunca apareció mi nombre, nunca encontraron mi nombre. Y yo dije, no puedo seguir haciendo esta vida, tengo que buscarme un trabajo normal. No fue fácil porque el dinero que yo ganaba era mucho, pero el abogado se lo comió todo y nunca me resolvió nada. Le dije a las muchachas que iba a buscar un trabajo normal. Comencé a buscar un trabajo limpiando casas. Fue duro porque ahí yo me había acostumbrado a no hacer nada, a estar bien, a ganar mucho dinero sin hacer nada, pero comencé a trabajar normal. Ya el abogado tuve que dejarlo porque yo no podía pagarlo. Nunca me resolvió de ver a mis hijos. Pasaron años yo sin ver a mis hijos, años de años. Trataba de verlos, la policía no podía ir a la escuela porque yo iba a la escuela a verlos y ya no podía ni a la escuela.
No podía verlos en ningún lugar. Mis hijos, dejé de verlos. Por años dejé de verlos. Me vine a Costa Rica. Después estuve aquí. Aquí llegué a conocer de Dios. Aquí eso será para otra vez porque les dije, el testimonio es muy, muy largo. Aquí llegué a conocer de Dios. Conocí al Señor. Aquí quiero leerles donde dice San Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Dice el 33, sobre todo el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo vengo y conozco al Señor aquí en Costa Rica, y eso será para otra ocasión. Conozco del Señor en Costa Rica, comienzo a meterme en el Señor, comienzo a vivir en Él, a meterme en Él, quiero que Él viva en mí, quiero que Él viva en mi corazón, lo acepto en mi corazón, entra en mi vida. Y le dije, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas, donde quiera que tú vayas, yo iré, lo que tú me pidas, yo lo haré. Y comencé a entregarme al Señor, y cuando el Señor me decía, ve allá, yo voy. Y si Él me dice, ve a Cartago, me voy para Cartago. Si Él me dice, camina, ve, sal ahora, sin dinero, sin nada, yo salgo. Lo que Él me diga, yo lo hago, porque lo conozco, lo amo con todo mi corazón. Él cambió mi vida completamente. Él hizo un cambio en mi vida tan grande, tan poderoso, donde yo me había metido en drogas porque tanta la desesperación de perder a mis hijos, de no tener una madre que me apoyara, de no tener mis hermanos que me apoyaran. Entonces me metí en drogas, en alcohol, acostándome con cualquiera y muchas cosas más que en la segunda parte les compartiré, pero vengo al Señor, me entrego y le digo, Señor, aquí estoy. Y hoy muchas personas quieren milagros sin hacer nada. Quieren que Dios les conteste así como si Él fuera una varita mágica. Señores, que quiero esto, quiero lo otro, faltando de respeto, sin conocer al Dios vivo. Yo lo conozco, yo sé cómo es Él, yo sé cómo me trata, yo sé cómo me habla, yo sé lo que Él hace, yo sé cuando Él abre puertas, yo sé cuando Él está conmigo y cuando no está. Me habla cuando Él quiere, hace como Él quiere. Veo su mano, su gloria en todo momento. Pero hoy hay personas que quieren la gloria, que quieren vivir bien, que quieren las bendiciones, pero no obedecen a Dios, no escuchan a Dios, no les importa nada de Dios. ¿Quieres ver su gloria? Obedece a Dios. Él cambió mi vida de ese infierno que todavía no he terminado de contarles, y les contaré en la segunda parte. Pero Él me sacó de ese infierno en el que vivía, de desesperación, de dolor. Todo eso que viví me llevó a las drogas. Yo quería
drogarme, porque el dolor que tenía dentro de mis hijos era interminable, de mi familia, de no tener una madre, de no tener hermanas, donde solo se aprovecharon de mí, y ver que Él llega a mi corazón y yo le digo, Señor, yo quiero un café, y Él me lo manda, donde yo le digo, Señor, estoy aquí pagando una casa en la cual me siento una princesa, en la cual estoy viviendo. Y Él nunca me ha fallado, no he dejado de pagar esta casa. Y estoy sola, y a veces me dicen, no se aburre de estar sola. ¿Y cómo me voy a aburrir si aquí tengo al Padre, Hijo y Espíritu Santo? Si a mis 63 años estoy viendo la gloria de Dios, donde quiero comerme algo me lo manda, donde se ha encargado de mi vida, donde me ha cuidado, donde me protege, donde Él está conmigo. ¿Cómo? ¿Quieres un milagro? Paga un precio. ¿Quieres un milagro? Cambia tu vida. Renuévate. Porque Dios existe, Dios es real, y a mí nadie me va a callar. Si a mí no me dejan predicar en una iglesia, predico en Facebook, predico en la radio, predico en la calle. Y predicar es hablar de Dios, de un Dios que existe, de un Dios que me sacó de una vida donde yo quería estar muerta y hoy quiero estar viva, donde voy a estar aquí en la casa, aún en 4 paredes en mi casa, donde lo siento a Él, lo veo a Él, donde Él me abraza. Yo soy feliz, lo tengo todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Me ha puesto el Señor en algunos lugares, me ha puesto como pastora, y las mismas ovejas se han rebelado contra mí, donde han visto la gloria de Dios, donde Dios se ha glorificado, donde Dios les ha hablado, donde Dios les ha sanado. Esas mismas ovejas se han levantado contra mí a destruirme, pero el Señor me decía, no te preocupes, esa guerra no es contigo. Esa guerra la peleo yo, los que te hicieron daño se la verán conmigo, los que te hirieron se la verán conmigo. Yo te quiero decir, esa vida que vives de hipocresía, de falsedad, de querer ser conocido en una congregación, de ser conocido en Facebook, en una plataforma, porque el ser que predica es el que, miren, dejen eso. Sea conocido por Dios, que te conozca Dios, que la gente conozca a Dios. Mi vida fue un infierno, pero Dios la cambió completamente. Y por eso yo nunca voy a callar. Yo voy a seguir adelante hablando del Señor, hablando de los milagros, hablando de lo que Él hace. Pero mucha gente vive en miseria porque no quiere creerle a Dios, no quiere confiar en Dios. Y que me llamen loca, que digan lo que quieran. Porque Dios existe y Dios es real, y todos lo verán en el nombre de Jesús. Todos lo verán. Verán ese Dios maravilloso, grande, poderoso que existe. Y yo aquí les dejo porque sé que han pasado varias horas, yo no sé, si es como 2 horas creo, o 1 hora y media. Y no quiero que esto se haga demasiado largo, pero voy a seguir con la otra parte. En los próximos días. Esto ha sido fuerte, ha sido muy fuerte para mí, quedar sola completamente, humanamente, pero estar con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este versículo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay muchas personas que se levantan y dicen, es que la pastora, pasaran mínimo, si hubieran pasado un poquitito por donde yo he pasado para ver qué hacen. Así que esta es una parte, la próxima veremos. Que Dios me les bendiga y les amo. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz
luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Gracias por sintonizarnos. Estás en tu estación preferida. Libertad Radio, tu casa de bendición. De bendición.